Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la siguiente parte de la historia de Roshar, juramentada. En cuanto a spoilers, va a seguir en la línea de toda esta serie y los tendrá de todo el archivo de las tormentas y algunos generales del Cosmer. En cuanto a la estructura, este vídeo contará la historia desde los acontecimientos del relato corto danzante del filo hasta la batalla de Ciudad Tailen. Vamos a ello. En el último vídeo, terminamos a inicios del año 1174 del calendario roshariano con el descubrimiento de Urithiru, pero nos vamos a mover un poco y viajaremos a la ciudad de Yedau, en el Imperio Azish, donde Lift había decidido ir, huyendo, agobiada de todos los lujos que tenía en Azimir, la capital, después de que su amigo Gaux hubiera sido coronado Akashic Supremo. Allí descubrió que Neil, quien era conocido como Oscuridad, el líder de los Rompedores del Cielo, que como recordaréis se dedicaban a acabar con posibles radiantes, creyendo que esto evitaría la desolación, estaba buscando a una persona. Lift, para intentar ayudar a esa pobre víctima, usó sus poderes, atrayendo al Heraldo y a sus secuaces. Algo interesante que cabe destacar es que entre ellos se encontraba ni más ni menos que Seth, el antiguo asesino de Blanco, quien después de la derrota contra Kaladin en Narak había sido salvado por Neil y se había unido a los Rompedores del Cielo. Tras investigar durante un tiempo, una conversación con un insomne ayudó a Lift a descubrir que la radiante a la que Neil estaba buscando era Tokon, una mujer que llevaba un orfanato y que estaba usando la potencia de la regeneración para curar a los niños que llegaban enfermos. Lift consiguió llegar al orfanato y allí se enfrentó a Neil, pero pese a haber pronunciado el tercer ideal, ella no era ningún rival para el Heraldo. Pero entonces llegó la tormenta eterna. Neil la vio y vio en ella su fracaso. Había estado cazando potenciadores para evitar las desolaciones, pero había sido en vano. Una nueva desolación había llegado. Entonces el Heraldo rompió a llorar, y Lift por instinto lo abrazó. Su misión había terminado. Al día siguiente, ella puso rumbo de vuelta a Cir. Regresando ahora a Urithiru, Dalinar y Navani decidieron finalmente casarse, pero dado que ella era la viuda de su hermano y que Dalinar defendía que el Todopoderoso estaba muerto, no hubo ningún fervoroso que quisiera oficiar la boda, así que lo hizo ni más ni menos que el Spren con el que Dalinar se había vinculado, el mismísimo Padre Tormenta. Unos días después de encontrarse el cadáver de Sadeas, se encontró el de otro hombre que había muerto en circunstancias similares, y Adolin fue designado para investigar ambos asesinatos, sabiendo él que el primero, el de Sadeas, era obra suya. Aparte de esto, dedicó tiempo a entrenarse con Shallan y a enseñarle a usar la espada esquirlada, pero ella, dado que no se veía mentalmente capaz de hacerlo, creó una nueva personalidad aparte de la suya y la de Velo, que era la que usaba con Lord Sangre Espectral. A esta tercera la llamó Brillante Radiante, o simplemente Radiante. Aparte del entrenamiento con Adolin, Shallan recibió órdenes de los Sangre Espectral de investigar lo que estaba ocurriendo en Urithiru, y fue a los bajos fondos a hacerlo, bajo la personalidad de Velo. Allí, descubrió que había vuelto a ocurrir lo mismo que con Sadeas, primero un asesinato, y al día siguiente otro con una víctima similar a la primera y en unas condiciones también muy parecidas, así que decidió investigar por esa línea. Por su parte, Dalinar empezaba su campaña para intentar convencer a los líderes de los otros reinos del mundo de que se unieran a él para formar una alianza para enfrentarse a los portadores del vacío. Pero dado su pasado y el de los Alethi, ninguno se fiaba de él. Únicamente Taravangian, rey de Kharbranth y Yakebet, fue el que aceptó y viajó a Urithiru. Damos ahora un salto y vamos hacia Lethkar. Allí, Kaladin volvió desde Urithiru a su hogar, Piedralar, y vio que por suerte los cantores del pueblo simplemente se habían marchado, y sus padres seguían con vida. Después de saludar a su familia y a su recién conocido hermano Oroden, se puso en contacto por vinculacaña con Dalinar y decidieron que lo mejor era que persiguiera a los cantores y siguiera investigando antes de volver a Urithiru. Después de unos días de viaje y pasar por varios pueblos, acabó encontrando un grupo de ellos y se dejó apresar. De este modo, pudo viajar a su lado y aprender más sobre sus objetivos y motivaciones. Al final, acabó liberándose y se hizo amigo de algunos de ellos, ya que se dio cuenta de que no eran monstruos malignos como se imaginaba, sino que solo eran esclavos que habían sido liberados, tal y como le había ocurrido a él. Gracias a eso, pudo conocer también a Yixley, el vacío Spren encargado de guiar ese grupo, y pudo ver por primera vez a una fusionada. Y habiendo recabado suficiente información, decidió que regresaría a Urithiru con la siguiente tormenta.
En la ciudad torre, Shallan había seguido con su investigación y finalmente había descubierto que los asesinatos por duplicado eran cosa de Re-Shephir, una desecho que vivía en el corazón de la ciudad. Fue allí acompañada por Adolin y unos soldados y se enfrentó a la desecho, consiguiendo hacerla huir y devolviendo a la normalidad la ciudad. Ese mismo día, no solo Kaladin llegó de regreso a Urithiru, sino que también lo hizo Jasnah, revelando que en realidad estaba viva. Por otro lado, en las tierras heladas, el grupo de Moash y Graves, que había huido de los campamentos después de fracasar en su intento de asesinar a Elhokar, fue atacado por unos fusionados. Moash fue el único superviviente, e incluso consiguió acabar con uno de ellos, y por su valor y fuerza le perdonaron la vida y lo llevaron a Revolar a hacer trabajos forzados. Allí conoció al grupo de cantores que se habían hecho amigos de Kaladin unos días atrás, y que por eso ahora estaban también obligados a hacer trabajos forzados. De vuelta a Urithiru, Kaladin descubrió que algunos miembros del Puente 4 se estaban convirtiendo en escuderos de Corredor del Viento, y empezó a entrenarlos para que tuvieran conocimiento sobre sus habilidades cuando finalmente tuvieran su propio Spren y fueran radiantes de pleno derecho. Por su parte, Dalinar descubrió que dado que ahora se había vinculado al Padre Tormenta, quien era el que le enviaba las visiones, tenía la posibilidad de acceder a ellos cuando quisiera, siempre que hubiera una alta tormenta o tormenta eterna. Y no solo eso, podía llevar a gente con él, algo que hizo cambiar su estrategia de negociación. Primero se llevó a la reina taileña, Fen, para enseñarle que esto era real y convencerle de que se uniera. Después se llevó a Navani y a Jasnah, junto a las cuales descubrió toda la verdad respecto a lo que eran los heraldos y lo que ocurrió en la última desolación, al menos la verdad que sabemos hasta ahora. Finalmente, en la siguiente tormenta llevó a Gaux, ahora ya bajo el nombre de Yanagaun, el Akashic supremo de Azyr. De alguna forma que desconocemos, pero que seguramente tenga relación con el poder de cultivación, Leaf consiguió colarse en esta última visión. Por su parte, Shallan y los desertores que conoció después de su naufragio, que ahora se habían convertido en su banda, se entrenaban para poder espiar y obtener información sin ser descubiertos. Estaban haciendo un grupo que recibiría el nombre de la Corte Inadvertida. Tanto ella como Kaladin se preparaban para un plan desarrollado junto a Elhokar y a Adolin para viajar a Kholinar y recuperar la ciudad, de la cual, desde la revuelta contra la reina, no había habido ninguna comunicación por Vinculacaña y se creía que podría haber sido ya capturada por los portadores del vacío. Mientras, de vuelta a las llanuras, Benli había encontrado el cadáver de su hermana Eshonai, quien había muerto unas semanas atrás en la batalla de Narak contra los Alethi. Lo más curioso de eso fue que junto al cuerpo de su hermana encontró a Timbre, un Spren que iba a vincularse con Eshonai, pero que ahora que estaba muerta, lo hizo con Benli, quien empezaba a dar los primeros pasos para convertirse en escultor de voluntad. Después de eso, ella, junto con unos compañeros, habían sido elegidos para que su cuerpo fuera el recipiente de unos fusionados, y de todo el grupo, solo Benli pudo resistirse a la entrada del alma del fusionado gracias al poder de su Spren. Odium la eligió a ella para ser su representante y le dio la forma de emisaria, una forma de poder que le daba la posibilidad de hablar todos los idiomas para que fuera pueblo por pueblo, explicando a los recién despertados cantores su historia y que los reclutara para los ejércitos de Odium. En Urithiru, Renerin descubrió una biblioteca hecha de gemas para guardar toda la información que habían recabado los radiantes en el pasado mientras habitaban la ciudad, y Dalinar, en una de sus visiones, entró en contacto por primera vez con Odium, quien se coló en ella sin que el Padre Tormenta pudiera evitarlo. La reina taileña, Fen, aceptó abrir la puerta jurada de su ciudad para unirse a la alianza que hasta ahora solo formaban Dalinar y Taravangian, y finalmente llegó el día de la expedición a Kholinar. Esta partió formada por el rey, Kaladin, Shallan, Adolin y algunos escuderos. Cuando llegaron allí, entraron disfrazados gracias a la habilidad de tejer luz de Shallan y establecieron su base de operaciones en la sastrería de la ciudad. Se separaron para investigar. Kaladin se unió a la guardia de la ciudad, que estaba liderada por la alta mariscal celeste y que defendían Kholinar de los ataques de los cantores y fusionados, y por su lado Shallan se infiltró en el palacio de la ciudad, que estaba ahora bajo el control de una secta liderada por la reina Esudan, que a su vez estaba bajo la influencia del desecho Asherman, el corazón del festejo. Fuera de las murallas, en el bando atacante, Moash recibió permiso de los fusionados para empezar a entrenar a Sai y a los otros miembros del grupo en el uso del lanza. Al cabo de unos días de recabar información, finalmente el grupo, reunido de nuevo, decidió atacar el palacio para expulsar el desecho y recuperar el control de la ciudad.
El ejército cantor también atacaba a Kholinar para capturarla, y tuvimos el reencuentro entre Moash, liderando el grupo de cantores con los que Kaladin había trabado amistad, y el grupo del propio Kaladin y los miembros de la Guardia de la Muralla, con quien también se había hecho amigo. Kaladin tuvo que presenciar cómo varios de sus amigos se mataban entre sí, y Elhokar, por su parte, fue a enfrentarse a su mujer y a intentar recuperar a su hijo y liberar la ciudad. Para poner fin a su historia de redención, empezó a pronunciar el primer ideal de los Radiantes, pero a la mitad, Moash acabó con su vida, cumpliendo finalmente con su venganza. Viendo que estaban perdidos, Shallan activó la puerta jurada de Kholinar para intentar regresar a Urithiru, pero el Spren encargado había sido corrompido por Sja-anat, y la puerta los llevó al reino cognitivo, a Shadesmar. Solo consiguieron pasarla Shallan, Adolin, Kaladin y la alta mariscal celeste, y todos los otros miembros del grupo quedaron atrás. La misión había fracasado, la ciudad de Kholinar había caído, y ellos habían quedado atrapados en el reino cognitivo. En Urithiru recibieron la información del fracaso de la misión, pero por suerte, Azir terminó aceptando aliarse con Dalinar y con todos los otros países que dependían en parte del Imperio Aziciano. Yanagaun, Fen, Dalinar y Talavangian se reunieron finalmente en la ciudad Torre para hablar de la alianza. Lejos de allí, en Lago Puro, Seth completó su entrenamiento y se convirtió en un rompedor del cielo de segundo ideal. El grupo de Kaladin viajó a Shadesmar en barco entre varias ciudades de los Spren que había allí. Celeste abandonó el grupo para ir a la perpendicularidad de cultivación, en los picos Comecuernos para volver al reino físico, mientras que los miembros restantes, Shallan, Kaladin y Adolin, pusieron rumbo a Ciudad Tailen para usar la puerta jurada de allí, que ya estaba activa, y poder regresar, aunque cuando llegaron vieron que los fusionados ya la habían capturado, y tuvieron que planear una estrategia para acceder a la puerta. Mientras todo este viaje ocurría en Shadesmar, en el reino físico, Dalinar, que finalmente había recuperado todos los recuerdos de Evi y de cómo había prendido fuego a la ciudad de Rasalas causando su muerte, el desconsuelo que lo asaltó hizo que volviera a darse a la bebida y no estuviera en condiciones de asistir a las siguientes reuniones de la coalición, las cuales fueron lideradas por Navani. Finalmente consiguió recuperarse y decidió que esta vez el Padre Tormenta traería la visión a alguien del bando enemigo, concretamente a Venli, para negociar con ella y evitar la guerra. Pero aún así, Odium volvió a entrar en la visión y lo descubrió. Al día siguiente, Dalinar viajó a Ciudad Tailen, donde tendría lugar el próximo concilio de la coalición, ya que era allí donde iba a darse el siguiente ataque de los ejércitos de Odium. En esa reunión llegaron los problemas. Taravangian en secreto había filtrado varios documentos en los que se explicaba el origen de la humanidad, y que ellos eran en realidad los invasores de Roshar. Otro en el que se decía que Dalinar había estado en contacto con Odium en sus visiones, y un último en el que se explicaba que tenía intención de convertirse en Alto Rey una vez terminada la guerra. Todo eso generó mucha desconfianza y los líderes decidieron abandonar la coalición, dejando a Dalinar solo. La única que se quedó fue la reina Fen, ya que no tenía más remedio, pues la tierra que iban a atacar era la suya. Una vez en marcha la batalla, que iba a ser entre los soldados de Sadeas comandados por Amaram y los taileños contra los cantores, Odium usó uno de sus desechos, Nergaul, también conocido como la emoción, para controlar al ejército de Sadeas, haciendo que éste pasara a formar parte de su bando. También intentó controlar a Dalinar, diciéndole que todo lo malo que había hecho era culpa del propio Odium que lo influenciaba, pero él consiguió resistirse y aceptó su culpa y dolor por todas las muertes que había causado. Y no solo eso, sino que también pronunció el tercer ideal de los forjadores de vínculos, e invocó la perpendicularidad de honor, la cual pudieron usar Shallan, Kaladin y Adolin para regresar al reino físico. En la batalla, Kaladin se enfrentó a Amaram, pero este último había absorbido los poderes de Yelignar, uno de los desechos, y era más fuerte que él. Cuando todo parecía perdido, Roca disparó un arco esquirlado atravesando la gema del pecho de Amaram, que era la fuente de poder del desecho, expulsándolo de su cuerpo y acabando con la vida del alto mariscal. Después de una cruenta batalla, con grandes pérdidas por ambos bandos, con la ayuda de Lift, que había decidido ir por cuenta propia, y de Seth, que a diferencia de los otros rompedores del cielo que habían apoyado a los cantores, había hecho lo contrario y había apoyado a los humanos, Dalinar consiguió hacerse con una gema perfecta, que los fusionados habían robado del banco de la ciudad, y encerró ahí a Nergaul.
Esto hizo que Odium perdiera su control sobre los soldados del ejército de Sadeas, y los suyos se vieron obligados a retirarse. Con la batalla terminada, y con todos de regreso a Uriciru, Kaladin viajó a las cercanías de Kholinar, donde encontró a Dregi y a Cicatriz, que habían sobrevivido después de ser abandonados allí en la ciudad. Y no solo eso, sino que también habían salvado a Gavinor, el hijo de Elhokar. Allí cerca, Moes recibió una hoja especial de los fusionados, una hoja de Raisium, la cual usó para asesinar a un mendigo de la ciudad, quien resultó ser ni más ni menos que el mismísimo Yethrien, el Heraldo. Esa daga atrapó su sombra cognitiva dentro de una gema, y como el vínculo estaba roto, esta fue desapareciendo yéndose hacia el más allá, causando por primera vez la muerte definitiva de un heraldo. Como recompensa, le entregaron a Moash la hoja de honor de Yethrien y abandonó su nombre, para pasar a ser conocido como Vair. Por su lado, Taravangian, viendo que su plan había fracasado y Dalinar seguía con vida, decidió jugar su última carta. Habló con el propio Odium y le ofreció ayuda a cambio de que cuando capturaran el mundo dejara a la gente de Kharbranth con vida. Viendo que ya no podía salvar el mundo, se conformó con solo su reino. De vuelta a Uriciru, Jasnah fue coronada como la nueva reina de Alethkar, y Shallan y Adolin por fin se casaron. Por su parte, Dalinar aprendió la escritura Alethi con Navani y empezó a escribir su propio libro, Juramentada. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.